perdido algo? Bueno, yo sí. ¿Se te ha perdido algún objeto, algún papel, algún documento muy importante? Quizás las llaves del carro, quizás las llaves de la casa. Bueno, a mí me ha pasado eso y mucho más. Quédate conmigo pues para contarte esta nueva aventura y por qué es que quiero hablar contigo respecto a el hecho de que si alguna vez tú has perdido algo o el hecho de la importancia de este tema. También podemos decir pues el dinero, cuando perdemos dinero, wow, yo soy una de las personas que también soy una humana y se me ha perdido dinero y pues me pongo triste, me pongo molesta, incómoda conmigo misma porque digo, o sea, tan así que no me acuerdo dónde lo puse o cómo lo perdí. Hay muchas veces que por guardarlo tan bien, que también por eso lo perdemos, ¿verdad? Pero bueno, sí, me ha pasado también eso. Entonces quiero contarles el hecho de que cuando yo he perdido documentos importantísimos, créanme que son casi de vida o muerte, como alguien lo dijera. Y pues pensar que en el momento, bueno, ahora digo, bueno, lo que voy a hacer es que dejar tranquilidad en mi vida y respirar un poco para pues volver a empezar a buscar. Pero sí he visto ese comportamiento que inmediatamente viene a mí cuando yo estoy preocupada, afligida por eso que he perdido. Hablando entre todo lo importante, se vino a mi mente el recuerdo de el día que una vez pues venía, era un día domingo. Yo venía saliendo de la iglesia, venía muy alegre, había adorado a Dios, alabado, había dejado mis cargas en Él. En cierta forma yo me sentía wow, fortalecida, ¿verdad? Y de pronto, pues ya había salido del edificio, había caminado un par de cuadras, llevaba en mis manos, bueno, en mi mano, tomado de mi mano a mi hijo. Caminábamos y bueno, la iglesia donde yo me congregaba en ese momento es mucha la gente que sale en el momento, ¿verdad? Es prácticamente, nos le llamamos pues casi una estampida de personas porque es bastante gente. Y hay un supermercado cerca de este lugar, entonces yo me recuerdo que yo ingresé al lugar y le dije a mi hijo, quizás vamos a ir a pasar por el supermercado, vamos a comprar algo. Y sí, así. Y pues en el momento yo solo me recuerdo que tenía en mis manos o a un costado mío, a un lado mío estaba mi hijo tomado de mi mano, pero fue un segundo prácticamente el momento en el que yo lo solté. Y justamente en ese momento solo me recuerdo que volví a ver y pues algo, no sé si iba a sacar el dinero, el teléfono, algo de mi cartera, y cuando en un momento volví mi cabeza para verlo, él ya no estaba. Y me quedé con aquello, o sea, como que se me apagó todo el mundo en mí. Mis ojos no los cerré, pero en el momento sentí que todo se oscureció. Un vacío, empezó como a fluir un vacío, no sé cómo explicarlo, pero fue una aflicción, créanme, una aflicción grande, terrible. Me sentí destrozada, que mi mundo se quebró. No sé de dónde o cómo empezaron a salir lágrimas de mis ojos. En un momento, en un segundo, prácticamente yo estaba destrozada, quebrada. Mi cabeza yo la movía de tal forma en tratar de ubicar dónde estaba mi hijo, pensar en la ropa que él tenía. Y yo miraba y observaba a toda la gente en mi aflicción. Quería gritar, pero ni siquiera eso podía hacer porque se vino a mí una preocupación grande, una angustia. Y, o sea, ves que perder, imagínate tu hijo, perder mi hijo y en mis manos. Y yo, wow, o sea, bueno, solo estaba yo, no estaba mi esposo. Y yo lo primero que dije es, hombre, me va a matar, me va a ahorcar. Porque pues el niño es lo más importante que nosotros tenemos. Y yo decía, wow, ¿qué hago entonces? Y claro, lloré y empecé a caminar y a observar. Recuerdo que a las personas alrededor de mí había una señora que estaba vendiendo panes o algo, no sé, tenía una venta. Vio la expresión en mí y aparte vio que estaba llorando. Entonces, y yo buscaba y me movía, o sea, en el mismo pedacito, pero así como cuando tú empiezas y ¿a dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues esa era mi expresión. Y la señora solo me dijo, ¿y qué le pasó, madre? Me dijo. Y pues yo no podía hablar, sentía también un nudo en mi garganta y yo, wow, o sea,
es que es mi hijo, le digo yo. Y con lo poco que pude lo expresé y empecé pues a tratar de hablarle a mi hijo diciendo su nombre y lo buscaba y es que era incansablemente. Buscaba, caminaba pedacitos, volvía a regresar, volvía a ir y regresaba. Y de pronto, pues vino así en sí la voz a mí con mayor claridad y empecé entonces a hablarle por su nombre. Y por favor, alguien ha visto a mi hijo, alguien ha visto un pequeño, un niño, ya lo describía yo, con la ropa que él andaba, su pantaloncito, su camisa, y empezaba a buscarlo. Él apenas tenía, pues, iba a cumplir 4 años. Y créanme que buscaba y caminaba, me movía de un lado, me movía hacia el otro lado y el dolor entró en mi corazón, seguía llorando y empezaba aquella aflicción más grande en mi corazón de pensar dónde está, quién se lo llevó, para dónde se fue y cómo fue tan así como que de sorpresa, tan rápido, cómo pasó esto y en mis manos, cuando yo pienso que he sido siempre una madre cuidadosa y que, o sea, cómo se me llegó a soltar y tan rápido se me desapareció de la vista, ya no estaba. En el momento, pues pasaron quizás un par de minutos, 10, 15 minutos, y traté, como les decía, los hermanos venían saliendo de la iglesia, eran cantidades grandes, caminaban, la calle estaba completamente llena, las aceras, toda la parte peatonal estaba lleno, los vendedores, entonces no se podía ver claramente. Pero la cuestión es que yo empecé a buscar y a las personas que estaban ahí cerca, por favor, ayúdenme, donde tal vez ustedes han visto un niño, mi hijo se me acaba de perder, yo vengo de la iglesia y alguien tal vez lo ha visto. Entonces, y me acerqué, hay personas que están como cuidando en las orillas o tal vez los carros, las personas que cuidan los carros, que son las personas de la iglesia. Yo me acercaba con ellos y les expresaba y les decía, mi hijo lo acabo de perder, él se me desapareció y estaba conmigo pocos minutos a esta distancia y ya le describía la ropa y todo para que me ayudara. Y sí fue bien grande el dolor que sentí, me dolía no solo el corazón, el estómago, sentía que por dentro pues todo se me apretaba y me quebraba, me destrozaba. Y pues yo decía, ¿dónde está mi niño? Y de pronto sí también pasaban pensamientos, como decir, alguien se lo llevó, lo secuestró. Había escuchado que en esos tiempos las personas, bueno, yo había sido testigo de personas que habían robado sus niños y que eran personas traficantes y que en un momentito, prácticamente en un par de horas, les quitaban sus órganos internos o parte de ellos, y que pues la mayoría eran niños. Se había desatado en ese momento algo similar a eso. Entonces yo estaba muy preocupada y decía, ¿será que alguien lo tomó? ¿Le van a quitar quizás un riñón, su hígado, algo? No sé. Entonces eso me alertaba y me preocupaba más. Y me preocupaba porque decía, el tiempo va pasando y ya llevaba que 15, 20 minutos, ya casi media hora y él no aparecía. Entonces mi corazón estaba destrozado y yo decía, ¿dónde está mi hijo? Y pues lo que debía haber hecho primero, pues lo dejé para el final, pero al final sí le dije a Dios, Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, necesito encontrar a mi hijo se extravió de un momento a otro y yo sé que también no fue la intención de él. Él no es de los niños que salía corriendo o que se iba tal vez jugueteando, no, él siempre iba al lado mío, siempre estaba tomado de mi mano y como se los digo, fue en un momento que solo lo solté y él desapareció. Entonces yo dije, o sea, él no es de las personas que pues juegan así de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se me zafó? Yo le expresaba y le decía a Dios, Padre, yo vengo de la iglesia, estábamos bien, ¿y qué pasó? Me sentía triste y destrozada y se lo expresé, le expresé a Dios y le dije, por favor, no importa si fue, pues, bueno, mi descuido, o quizás, perdóname si fue mi descuido, o quizás mi hijo en algún momento hizo algún movimiento, no sé, para lo que haya pasado, pero por favor, yo lo pongo en tus manos y yo te ruego que por favor lo guardes y me ayudes a poderlo encontrar, que pueda estar sano, que pueda estar salvo, que no haya pasado, pues que no le haya pasado nada, ¿verdad? Y dame la certeza de sentir en mi corazón de que Él está bien. Aparte de eso, le pedí a Dios que me iluminara en qué
qué debía de hacer, porque pues uno en el momento se pone mal, y entonces yo decía, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde voy? Lo primero, ¿verdad? Y como les decía, empecé con unos hermanos que estaban afuera y les decía, mire, mi hijo está perdido, que no lo podía encontrar. Y de pronto una de las hermanas que también estaba así en la orilla, pues en una esquina, que también ella cuidaba, era de los vigilantes que estaban ahí de la iglesia, estaban con su uniforme, y me dijo, hermana, me dijo, el culto va a comenzar, debería de ir y orar por él allí dentro de la iglesia. Entonces yo le dije, yo acabo de estar en el servicio anterior, hermana, y o sea, tengo que encontrarlo, él no va a regresar a la iglesia. Y me dice, bueno, debería, me dice, buscar a otra persona, tal vez, quizás que sea su vecino o alguien que lo conoce. Entonces, bueno, y al final yo me regresé para la iglesia, para el servicio, y hay un espacio donde ellos dan anuncios. Entonces yo dije, si yo llego antes que empiecen los anuncios, voy a llevar un papelito y les voy a decir que si por favor lo pueden decir en el púlpito, y así poder expresar de mi hijo.